Buenas tardes, apreciados Global Videntes. Bienvenidos nuevamente, como todos los sábados en la tarde, a su programa, mi programa, el programa de todos, Un Momento con Carlos Méndez Martínez y el Iorfan. Un momento, porque bueno, vamos a pasar, como todos los sábados, repito, una hora en sus casas con Carlos Méndez Martínez, ese soy yo. Y el IORFAN, que es el Instituto de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales. Hoy, como todos los sábados, tenemos, por supuesto, un invitado, algo interesante que ya conocerán. Primero vamos a hablarles a ustedes de Menarca. Menarca es agente autorizado Digitel, porque en el Centro Comercial El Libertador, ICFA, usted consigue el último grito en teléfono con los mejores servicios que tiene Digitel. En Menarca los tenemos, por supuesto, para usted. Y les recuerdo también que el correo electrónico es iorfanzulia@hotmail.com. De manera que, y el teléfono de contacto es el 749-6250 y el 0414-638-8600. De todas maneras, pues en generador de caracteres ustedes están viendo cuáles son nuestros teléfonos de contacto. Yo titulé esta entrevista La historia de un hueco y la ineficiencia de un sistema. ¿A qué hueco nos referimos? Suena así como que... Bueno, ¿quién no ha pasado por allí, por detrás del cuartel Libertador, por detrás del estadio de Alejandro Borges, el primer estadio de béisbol que tuvimos acá? Hoy le decimos el estadio viejo. ¿Y quién no ha pasado por detrás del estadio y haya visto un hueco enorme, inmenso que hay allí? Para los niños que pasan por ahí dicen que es una piscina que van a hacer. Bueno, ahí tenemos capacidad para meter a todos los niños del estado Zulia dentro de ese bendito hueco, ¿no? Otros dicen que era que estaban buscando un tesoro escondido y empezaron a cavar y nunca lo hallaron. Otros, pues, dentro de ese humor maracucho, dicen que era una pista de aterrizaje para objetos voladores no identificados, o sea, para aterrizaje de ovnis, cuando empezaron a decir que estaban los extraterrestres llegando aquí a Maracaibo. Total que eso me motivó a mí y decidí con mi equipo ponerme a buscar con ellos quién era el autor del fulano hueco y para qué servía ese hueco, qué era ese hueco. Porque para nadie es un secreto que ahora, en estos días, por cierto, no hace mucho tiempo, apareció un carro allí tirado. Ah, bueno, eso fue unos ladrones de vehículos que se robaron, por supuesto, el carro y como no pagaron el rescate, bueno, en castigo lo lanzaron para el hueco. O sea que, fíjense, le dan diferentes usos. Cuando estábamos grabando la programación, pudimos ver que ya hay alguien, un habitante que tiene allí, hizo ya su enramada y su cuestión y está viviendo dentro del hueco. Y otros los han cogido de basurero. Lo cierto es que eso me motivó a hacer este programa. ¿Y cuál no es mi sorpresa? Cuando veo que es un coterráneo que es el autor del fulano hueco. Por supuesto, yo creo que vamos a pasar las entrevistas después, más adelante, pero primero quiero que conozcamos pues quién es el autor del fulano hueco. Y se trata, buenas tardes, bienvenido, ingeniero Rodolfo Romero de la Vega. Buenas tardes. Bienvenido a mi programa Un Momento con Carlos Méndez Martínez y el IORFAN. Y más adelante vamos a escuchar pues qué opina la gente de la calle. Mientras tanto vamos a decirles a ustedes de quién se trata el personaje de hoy, el entrevistado. El ingeniero Rodolfo Romero de la Vega es ingeniero civil egresado de Luz, nació en Machiques,
de Perijá en el año de 1936, pues tampoco un hombre que se ve a plenitud, lleno de condiciones físicas, y son 71 del Águila, ¿no? Sí, 71. Egresó de Luz en el año de 1961, o sea que tiene 47 años de graduado en la Universidad del Zulia. Y ha estado, bueno, en infinidades de cuestiones. Realmente en las áreas que ha laborado está el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Canalizaciones, estuvo en el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, que por cierto, permítanme aclararles otra, porque eso no nos va a explicar después el ingeniero. Llegó alguien, un loco de Maraquita que nunca falta, y propuso que hicieran un tanque de agua, un reservorio de agua allí para darle agua a Maracaibo. Después nos va a explicar el ingeniero, no sé, me pareció como que risible cuando conversaba con él, pero vamos a ver, nos va a explicar mejor esta situación. Fue presidente y responsable de ese proyecto cívico que se llamó Coquibacoa. Y además de eso, pues ha trabajado en múltiples empresas privadas de gran renombre en el ejercicio libre de la profesión. Además de eso, dicen que la gente que ya tiene cierta edad le tiene miedo a las computadoras. Y es verdad, ya cuando uno coge cierta edad, le mete una tecla y cree que se le va a borrar todo eso. O que el león, el tigre ese de la multimedia, le va a caer encima y se lo va a comer a uno, ¿no? Bueno, ya con cierta edad, el ingeniero Rodolfo Romero de la Vega se convirtió en un cibernético. Comenzó a hacer varios cursos y maneja a perfección lo que es la cibernética, la computación. Estamos... De manera que tenemos al ingeniero acá para que nos cuente qué es el fulano hueco. Ya. Adelante. Bueno, en el año 1976, a finales del año 76, el presidente del Consejo Municipal de ese entonces, el ingeniero Víctor Caldera Faría, se le ocurrió la posibilidad de aprovechar un terreno, que es el terreno donde ahorita está el hueco, que tenía una extensión de unos 36.000 metros cuadrados, para desarrollar allí un centro cívico que permitiera alojar allí las instalaciones culturales del Estado y el desarrollo de una actividad del aprovechamiento del hueco. Quisiera acotar que ese hueco lo conocían como Bolivia, porque no tenía salida a las calles. Finalmente, cuando se desarrolló el proyecto, se accedió a las calles, puesto que se procedió a la expropiación de las franjas que lo rodeaban. Ese proyecto se desarrolló en su totalidad y yo conceptualicé el proyecto de la siguiente manera. Se establecieron 3 niveles de financiación. El primer nivel era a corto plazo, que constituían las torres que iban a ser destinadas a las oficinas y los locales comerciales que pasaban de 100 locales con función predeterminada. La segunda parte era la financiación a mediano plazo, que lo constituía el hotel y el centro de congresos. Y en la tercera parte, que era a largo plazo, que era la parte de el teatro y la biblioteca, que eran las partes culturales propiamente. Ese era el proyecto dividido en 3 fases, que era corto, mediano y largo plazo. Esa es la parte financiera, que era lo más importante. Vamos a escuchar. Ya él había comenzado la explicación de lo que era el centro, lo que iba a ser el centro cívico Coquibacoa. Pero vámonos a la calle con Carla González Bozo para escuchar las entrevistas que se le hicieron allí a algunas personas sobre el hueco detrás del estadio. Adelante, Carla. Gracias, Carlos. Estamos aquí en la calle 65 con avenida 24, exactamente al fondo del cuartel Libertador y el estadio Alejandro Borges, donde vamos a encuestar a la gente para ver
qué significado tiene para ellos el hueco que está allá o si conocen alguna referencia de para qué se hizo ese hueco. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Elpidio. Señor, ¿usted tiene conocimiento de para qué es ese hueco, el que está allá atrás? Bueno, ahí se iban a hacer como en forma de un tanque, una cosa para Hidrolago. ¿Cuál es su nombre? Chacón Luis. ¿Usted tiene conocimiento de para qué es el hueco que está allá? Mira, para nada bueno, supongo. Si la intención en alguna ocasión de hacer eso fue buena, creo que esa persona ya no existe. Eso es lo único que hace es perjudicar en todos los aspectos. En el aspecto de la fachada y las posibles malhechorías que se pueden hacer allí. Yo tengo 18 años circulando estas mismas calles y siempre he estado allí. Gracias, Carla. Bueno, ya escucharon ustedes, uno dijo que iban a hacer un tanque de agua, otro dijo que era para cometer malhechorías, otro, en fin, nadie sabe realmente para qué era el hueco que está detrás del estadio. Y por eso buscamos, pues les repito, el autor del hueco detrás del estadio. Aquí está el ingeniero Rodolfo Romero de la Vega, que es el autor de el proyecto que se iba a hacer allí en ese hueco. Bueno, continuamos oyendo pues al ingeniero Romero de la Vega. Bueno, planteado así, la parte financiera quedó muy clara y se hizo de esa manera para garantizar que la obra pudiera realizarse. Porque tratándose de una empresa pública se requería, primero, que el Banco Central revisara el proyecto a objeto de que el Congreso diera la aprobación para la parte financiera, el endeudamiento que era necesario. Esa parte se cumplió en su totalidad, pero llegado un momento en el Congreso, las facciones políticas de Acción Democrática y COPEI no coincidieron en la forma de aprobarlo, aunque sí en el fondo, y eso hizo que la obra se paralizara con el agravante de que venían unas elecciones, porque se trataba del año 83, y yo, como era presidente de la compañía, decidí de retirarme del proyecto. Por cierto, se dice que allí bueno, para aquel entonces era una Boloña de real, ¿no? Se perdieron 60 millones de bolívares, ¿no? Y entonces, bueno, queremos saber dónde pararon esos 60 millones de bolívares que la gente dice que se llevaron, se perdieron, se cogieron. En fin, ¿usted cómo iba ahí? En fin, vamos a escuchar al ingeniero. La compañía se constituyó con el aporte de Funda Maracaibo, que aportó el terreno, con el aporte de IBIMA, que aportó unos 400.000 bolívares, y con el aporte de la misma Cámara Municipal, que aportó 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares. Imagínense ustedes. Con ese dinero se llegó a la contratación total del proyecto, aun cuando no se podía terminar. Y lo que se hizo fue que el terreno, la Junta Directiva aprobó que el terreno se hipotecara al Banco Industrial para obtener un crédito puente que el Banco Industrial no tuvo inconveniente en otorgarnos, puesto que ya habíamos conseguido con Corpo Turismo un aval para la construcción del hotel, que era un hotel de 500 habitaciones, que iba a ser administrado por la cadena Meliá, con la cual se hizo un convenio, tanto para la asesoría como para la operación del sistema. Se hicieron una cantidad de contrataciones y el proyecto se ejecutó en su totalidad, y existe en su totalidad. Lo que pasa es que no se pudo arrancar únicamente con la excavación, que es el hueco donde se sacaron 348.000 metros cúbicos de tierra. Se rellenaron una cantidad enorme de terrenos, porque la gente pedía la tierra para rellenar sus terrenos, sus propiedades. Existe incluso de Funda Maracaibo, existe un terreno que se le ganó al lago de Maracaibo en la zona de Cotorrera, y donde existe un estadio de béisbol, y eso se hizo con esa tierra que salió de allí. Esa tierra además se cobraba, no era que se regalaba, se cobraba. Se regalaba en algunos casos, como era el caso de obras sociales, iglesias, ese tipo de cosas se regalaba, pero en la mayoría de los casos se vendía, y se vendió. Con esos 34 millones de bolívares se hizo absolutamente todo. Lógicamente, como el terreno se le hipotecó al Banco Industrial, el Banco Industrial a la larga se quedó con el terreno.
La historia del terreno al final fue la siguiente. En el año 1993, creo, la gente de Hidrolago solicitó al Banco Industrial que le permitiera utilizar eso para un tanque de almacenamiento de agua, y el banco se lo cedió en calidad, entiendo que en calidad de comodato, no sé. Ese proyecto, como era un proyecto que era bastante disparatado, no se pudo realizar. Y a la larga, Hidrolago se quedó con el terreno porque se lo compró al banco. Pero, ¿verdad que es disparatado? Porque es algo así como comprarse un avión para ir a Caracas e irse por tierra en el avión. Es algo, es insólito, ¿no? Porque, de acuerdo a lo que tengo entendido, lo que era el proyecto, por lo que hemos conversado los dos, un hotel 5 estrellas, que tenía un teatro donde intervenían los rusos, la embajada soviética, iba a tener allí la sede de la Orquesta Sinfónica, iba a tener la escuela de arte de ballet. De ballet con maestros rusos. Con maestros rusos. Bueno, era una obra que todavía estuviésemos disfrutando los maracuchos y que hubiera cambiado no solamente a Maracaibo, al Zulia y por supuesto a toda Venezuela, porque iba a ser una obra increíble por todo lo que yo vi en el proyecto, lo que conversé con el ingeniero Rodolfo Romero de la Vega. Pero no me contestó. ¿Y los 60 millones, quién se los clavó? No, esos 60 millones, como decía Cantinflas. Alguien inventó esa cifra, porque esa cifra nunca existió. Lo que existían los 34 millones de bolívares del Banco Industrial, que se los cobró rescatando el terreno, más nada, que fue hipotecado. Pero les decía yo cuando empecé el programa de que yo titulé esta entrevista La historia de un hueco y la ineficiencia de un sistema. Que, por cierto, ¿qué gobierno estaba para ese entonces? ¿Quién era el presidente de la República? ¿Los adecos o los copellanos? La primera parte fue Carlos Andrés Pérez en el año 76, luego vino el gobierno de Luis Herrera. O sea que ambos tienen responsabilidad en el chichero. Y por eso yo no les hablé de ineficiencia de un gobierno, sino ineficiencia de un sistema, porque fueron culpables tanto los adecos como los copellanos. Ahí les dejo ese melón, vamos a continuar con él. Quisiera hacer una salvedad con respecto a esto, pero en ningún caso, ninguno de estos dos presidentes tuvo ninguna intervención en esto, porque nosotros concebimos el proyecto como algo autónomo, algo que podía desarrollarse sin necesidad de la participación de los políticos, sino que el trabajo se hizo así, se planificó desde el punto de vista financiero, de manera que se buscaba el endeudamiento para la realización de las obras, pero para hacer el endeudamiento para una oficina, para una empresa pública, porque la empresa era totalmente pública, se necesitaba la aprobación del Congreso. Ahí fue donde vino la tranca, pero los presidentes no participaron en esto. Yo pude enterar al doctor Herrera porque él quiso enterarse, pero no porque él estaba aportando nada, ni la presidencia aportó absolutamente nada. Quiero hacer otra cosa importante, señalar los colaboradores que yo tuve en este proyecto. Fueron excelentes colaboradores que todavía hoy están participando en la vida pública. Yo tengo alguna información de eso y vamos a ir allí. Permítanos, vamos a escuchar nuevamente a la licenciada Carla González Bozo con otras entrevistas que hicimos alrededor del hueco para ver qué piensa la gente de la calle, qué opina sobre el fulano hueco. Vámonos con Carla González. Adelante, Carla. ¿Para qué es el hueco? Eso era para una obra que se llamaba Centro Cívico Coquibacoa. Eso fue cuando el gobierno de Luis Herrera Campos, cuando el saco de cemento costaba $4.50. Yo creo que iban a hacer una reliquia ahí porque han pasado cuántos gobiernos de Ayaca y nada. Según ahora hay que hacer Hidrolago, porque van a hacer un reservorio de agua ahí.
Bien, esas fueron las declaraciones que ustedes pudieron escuchar por parte de los transeúntes de la zona. Esto es todo por los momentos, damos el pase a Carlos Méndez. Gracias, Carla. Bueno, por lo menos hubo alguien que supo realmente para qué era el hueco que hizo Rodolfo detrás del estadio. El centro cívico. El centro cívico, ¿no? Lo que pasa es que el ingeniero Rodolfo Romero de la Vega era el presidente de ese proyecto. Y claro, me hiciste acordar cuando estábamos hablando de la responsabilidad que, bueno, no eran los presidentes, tal, pero es como cuando le dice el papá a la mamá, mira, pégale a Jaimito que se está portando mal. O sea, hay una corresponsabilidad porque es cuestión, pienso yo, que es algo de voluntad. No hay voluntad política porque si eso hubiera tenido el efecto que normalmente los políticos buscan para proyectar su imagen, para ganar unas elecciones, en ese sentido, estoy seguro que eso hubiera sido digo yo, pero estamos precisamente con el protagonista y el conocedor de verdad, de este problema, ¿por qué no se construyó eso? ¿Quién conformaba ese equipo que estábamos hablando? Usted hablaba de eso, el equipo técnico del Centro Cívico. El equipo, primero la Junta Directiva. En la Junta Directiva estaba Víctor Caldera Faría, que es ingeniero civil también. Estaba el economista Sadi Vijani, que actualmente es el alcalde de San Francisco. Sí. Estaba también el doctor Carlos Castillo, que es el director del colegio Los Robles. Estaba Tito Salas, que era un dirigente sindical. Estaba también Helio Mavares, que fue presidente del consejo posteriormente. Había un grupo grande de personas que colaboraron conmigo. Estaba el ingeniero Carlos Síderes, también estuvo en la directiva. Estuvo Hugo Soto Socorro, que también estuvo en la directiva. Una persona especial que tuvimos en ese grupo fue el maestro Martínez, Ciuberto Martínez, que en esa época era presidente del bloque parlamentario zuliano, y esa persona fue de una gran ayuda para el proyecto, sin lugar a dudas. Gustavo Cando Llamarte también. Gustavo Cando fue asesor, una persona de una grandísima cultura y conocedor muy bueno de muchos aspectos, ¿no? Jesús Soto, el maestro Jesús Soto, que nos dio una excelente asesoría. Estuvo Gabriel Bracho, que también era el excelente muralista zuliano. La Virginia Betancourt, que era jefe era la presidenta de la Biblioteca Nacional, que nos dio una asesoría estupenda para el diseño de la biblioteca. Y además nos contratamos una empresa en los Estados Unidos para la parte del teatro, y una empresa y un ingeniero que es muy conocido, que es el Bule Mars, que fue el que diseñó los jardines verticales de Brasilia, la vegetación. Esa persona también estaba contratada por nosotros, de manera que nosotros cubrimos todas las instancias. El proyecto se hizo en su totalidad y de hecho existe todavía el proyecto, creo que lo tiene todavía la alcaldía, puesto que la compañía esta fue liquidada. El actual alcalde, el señor Di Martino, me llamó para conversar sobre esto y tuvimos una conversación muy larga hace como unos 2 años. Pero no sé en qué terminó esto, si ha habido interés en este asunto, porque ya es bastante difícil retomar el proyecto, puesto que el proyecto está desfasado en el sentido de que esto tenía, por ejemplo, un hotel y un centro de congreso, que eso lo cubre ahorita el Maruma perfectamente, porque tiene un centro de congreso igualmente. El teatro sí no, porque el teatro, si no se hace lo primero, no se puede hacer el teatro, porque como les decía al principio... Es un teatro para 2.400 personas. Señor, ¿no? Completo, un teatro completo. Y el diseño se hizo completo, todo. Bien, estamos con el padre del hueco, quise decir, con el ingeniero Rodolfo Romero de la Vega, presidente del proyecto Centro Cívico Coquibacoa, que se iba a construir allí donde está el fulano hueco, detrás del Cuartel Libertador. Hablando de Cuartel Libertador, se me ocurre
porque no es fácil. Sobre todo en aquel entonces había mucho celo por parte de nosotros los militares en tener en las cercanías, y por eso era que el cuartel Libertador en su alrededor tenía las áreas completamente despejadas por cuestiones obvias de seguridad. Y este era un proyecto que iba a estar pues al lado del cuartel Libertador, donde estaba el personal militar, y que no era fácil. Me imagino que tuvo que haber alguna coordinación, algo que nos los irá a contar ahora el ingeniero, porque me imagino que él, como presidente de ese proyecto, tenía que hacer las coordinaciones de rigor con el presidente, los ministros de defensa, etcétera, etcétera, para que ellos pudieran dar la buena pro, o cómo iban a hacer, porque yo sé que, yo como militar entiendo que no era fácil. Vamos a ver cuál era la explicación, si me la puede dar el ingeniero Rodolfo Romero de la Vega, porque sabemos pues que no era fácil hacer una construcción de esa magnitud al lado del cuartel Libertador, y mucha gente decía que tenía problemas. Precisamente el hueco no se construyó fue porque se oponían los militares. ¿Qué hay de eso, ingeniero? En esa oportunidad había una normativa que se hizo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que establecía que había que permisar este tipo de construcciones a través de 5 ministerios, entre ellos el Ministerio de la Defensa. Se obtuvieron los permisos, pero el de defensa no era posible porque había bastante resistencia por parte de las autoridades militares para otorgar el permiso. Sin embargo, en conversaciones a alto nivel, se logró que el Ministerio de la Defensa conviniera y se diera el permiso para poder ejecutar la obra. Es más, el día de la inauguración, el día que se iniciaron las obras, estuvo presente el mismo ministro de la Defensa. Claro, porque, le repito, yo sé que no era fácil. Siempre ha habido celo en ese sentido, o sea, de cuestiones obvias de seguridad. No era así como que muy fácil la permisología de eso. De manera que me imagino que tuvo que ir y venir unas cuantas veces, porque usted como presidente del proyecto se supone que sí, era el que tenía que hacer esas coordinaciones. Yo recuerdo haber hecho unas 5 o 6 visitas al Ministerio de la Defensa para poder hablar con personeros importantes del ministerio, pero a la larga pues se logró obtener eso dado la importancia tan grande que tenía la obra para la ciudad de Maracaibo. Eso se pesó, se dijo, bueno, esta obra cambiaría la fisonomía completa de Maracaibo, y evidentemente sí, que era así. Lamentablemente no se pudo realizar. Yo estuve motivado últimamente, hace como 2 años, cuando me llamó el alcalde pensando que pudiera se pudiera hacer una revisión de esto, pero no se ha hecho. Ya no es fácil, ¿no? Incluso fíjense cómo eso se ha convertido en un botadero de basura. Incluso miren cómo está la basura, se podemos apreciar en sus televisores. Y está inclusive un rancho, hay alguien viviendo allí que hizo de unas cuestiones de las bolsas negras de estas, hizo hasta una casita allí como para pernoctar, para vivir allí. De manera que, bueno, algo tendrán que hacer con ese fulano hueco, ¿no? Porque en verdad eso se ha convertido, lo que decía la gente tiene hasta la razón. Y yo le decía de que, bueno, para aquel entonces el ingeniero empezó con 1 millón de bolívares esa obra, que era de una magnitud increíble. Y bueno, cuando Pérez Jiménez costaba hacer el puente sobre el lago 300 millones de bolívares. 300 millones de bolívares vale ahora un carro, Así es. Ni siquiera un Ferrari, porque un Ferrari cuesta $110.000. Entonces, por lo menos un Ferrari. Y ahora 300 millones vale un solo, ¿cómo se llama? Un solo tirante de esos, un solo cable de esos que van de la pila 23, 24 y 25, que van hacia abajo. Un solo cable de esos vale 300 millones. Se pueden imaginar lo que era 1 millón de bolívares en aquel entonces. Sin embargo, cuando se manejan las cosas con pulcritud, era posible conseguir el éxito de una gerencia.
Bueno, yo quiero darle las gracias al ingeniero Rodolfo Romero de la Vega, coterráneo, pariente, por la deferencia que ha tenido de estar con nosotros aquí en el programa Un Momento con Carlos Méndez Martínez y el IORFAN. Y esperamos pues en cualquier momento conversar otros tópicos con usted.